Hola de nuevo amigos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal estamos? Vamos con otro episodio más de nuestras preguntas recurrentes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la reprogramación o ajuste de la centralita o la ECU del RX8, que es algo que también me preguntáis bastante a menudo y de lo que hay un poco a lo mejor de dudas o la gente no llega a comprender bien en qué consiste. Voy a decir que nosotros hace ya muchos años que hacemos ajustes de electrónica para el RX8 y bueno, hay muchos de vosotros que ya tenéis este ajuste hecho por nosotros y la verdad que las sensaciones siempre han sido buenas por parte de los clientes que han trabajado con nosotros, así que bueno, la verdad que no hemos tenido nunca ninguna queja y es siempre de agradecer. Pero bueno, sí que venimos a resolver un poco las dudas que os surgen a aquellos que estáis un poco indecisos o no sabéis muy bien en qué consiste un ajuste de electrónica y demás. Vamos a dividir esto en dos ajustes de electrónica porque hacemos dos tipos de ajustes de electrónica. Uno lo vamos a llamar, yo lo llamo el ajuste simple o repro simple, pero por ahí por los grupos de Facebook y WhatsApp y cosas así la gente me lo llama la repro de seguridad, vamos a decir. Entonces, bueno, simple seguridad, como lo queráis ver. Y luego la otra tipo de ajuste electrónico que tenemos, nosotros lo llamamos el ajuste o repro completo, que bueno, es lo mismo que la simple o de seguridad, pero añade un apartado más complejo y que requiere bastante tiempo de trabajo, que luego comentamos un poco más en profundidad, ¿vale? Vamos a empezar tratando lo que hacemos en la repro simple. La repro simple, bueno, como digo, la centralita del RX8, ajustamos valores que están un poco influenciados a ganar en fiabilidad, aunque también ganamos algo de prestación, en cuanto a ganamos un poquito de par motor y algo más de autonomía. Tampoco mucho, no os volváis locos, no os creáis que ahora el coche va a ser un diésel, porque no es así, pero sí que es verdad que hemos notado con la cantidad de ajustes de este tipo que hemos hecho que la gente gana un poquito más de autonomía y que el coche va más suave y más lineal. Lo que hacemos en cuanto a tocar parámetros de la centralita lo vamos a dividir en varias cosas. Sobre todo porque la gente me pregunta así un poco a batiburrillo todo lo que hacemos y demás. Entonces, bueno, voy a intentar hacerme una lista que tengo y demás. Ajustes que hacemos. Primero, hacemos ajustes para que la bomba de inyección de aceite inyecte más aceite a altas cargas, porque es verdad que estos motores van un poquito cortos de lubricación por tema de emisiones y en altas cargas necesitan más aceite, especialmente en altas cargas. En bajas cargas también necesitarían más, pero el problema es que si aumentamos la cantidad de aceite a bajas cargas, muy posiblemente no pasemos las emisiones contaminantes de la ITV. Entonces ahí es por lo que también nosotros siempre recomendamos utilizar, como vimos en el capítulo de aceites, una premezcla de dos tiempos en la gasolina para mejorar la lubricación en general, sobre todo en bajas vueltas. De tal manera que cuando te toque ir a pasar la ITV, bueno, pues siempre puedes hacer un depósito anterior sin premezcla y pasar las emisiones contaminantes sin problema, aunque nosotros hayamos ajustado la inyección de aceite en altas revoluciones. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a seguridad o mejorar la fiabilidad, vamos a decir, también hacemos que los electroventiladores salten antes, porque por defecto vienen a temperaturas muy altas, más de 100 grados, y este coche al final evacúa muy mal la temperatura en el vano motor porque está todo un poco apiñado, el capó cierra casi hermético, en fin, muchas cosas. Y como digo, cuando saltan los electros ya es difícil conseguir evacuar temperatura y el coche lo nota mucho. Entonces rebajamos las temperaturas de funcionamiento, ya digo, probablemente van casi en 100 grados, lo bajamos a las tres etapas que tienen, a 87, 90 y 92. Los electrolitadores van en tres fases y bueno, pues rebajamos la temperatura que empiezan a trabajar, eso entre 87 y 92, para que el coche esté más o menos siempre en temperatura de servicio y si empieza a calentarse, pues cuanto antes podamos evacuar temperatura con los electrolitadores, mucho mejor. También hacemos que no pase de determinar revoluciones cuando todavía no alcanzaban la temperatura de servicio. Normalmente le preguntamos al cliente cómo lo quiere, pero un valor bastante normal que nosotros recomendamos es no dejar que el coche pase de 4.500 revoluciones cuando el agua todavía no ha alcanzado los 75-80 grados de temperatura, que es cuando ya está empezando a entrar en temperatura de servicio.
Más que nada porque a más de uno, incluso a mí, nos ha pasado coger el coche en invierno para ir a trabajar o lo que sea, y en la incorporación de la autovía se nos ha ido la olla, el coche revoluciona bastante deprisa y a lo mejor nos hemos pasado un poco más de revolución de lo que deberíamos. Y con esto también nos curamos en salud nosotros mismos. Aunque algún usuario me ha llamado después de la repra asustado de no pasa de 4500, ya se ha roto. Digo, es el corte en frío, el coche está frío, es una protección que te pusimos, que te lo comentamos en su día y se te acaba de olvidar. Pero bueno, suele pasar. Aparte de que sea algo anecdótico, la gente se acostumbra y está muy bien. Otra cosa que hacemos en cuanto a tema de, ya no tanto seguridad, porque eso es un poco más, los factores más importantes que le dan más seguridad en cuanto a repro. Pero sí que hemos notado también, y además es algo de lo que adolecen también estos coches, es la falta de presión de aceite a bajas revoluciones, sobre todo a ralentí. No me quiero extender mucho en esto, pero nosotros cuando montamos motores nuevos siempre le recomendamos al cliente una modificación que hacemos que incrementa la presión de aceite del sistema, que se puede hacer también, no falta que sea un motor nuevo, se puede hacer porque solamente requiere de quitar el cárter y modificar los reguladores de presión, y eso lo que hace es incrementar la presión máxima de trabajo a la que puede trabajar el sistema de presión de aceite, que le viene muy bien en cuanto a casquillos y demás. Pero es cierto que incluso con eso, a bajas revoluciones o a ralentí, la presión de aceite se queda un poco corta. Entonces, algo que hacemos para mejorar este punto un poquito es incrementar un pelín el ralentí para que la presión de aceite sea un poquito más alta y ayude a, bueno, pues a todo el sistema. La verdad que está bastante bien. Esto en cuanto a seguridad podemos darlo por acabado. Luego, en cuanto a rendimiento, vamos a decir, también modificamos otros parámetros, como es un poco la apertura de la mariposa electrónica en algunos puntos, que a veces es un poco lenta y estamos perdiendo par motor, y bueno, ajustándola un poquito con los mapas que ya hemos desarrollado con todos estos años, pues ganamos un poquito más de respuesta. También ajustamos un poquito el encendido de las bujías, también para ganar par. Sobre todo lo hacemos bueno, a altas vueltas, porque ya tenemos un mapa de encendido bastante bien desarrollado con estos años en los que vemos que funciona, pero también incrementamos un poquito o ajustamos un poquito el encendido en lo que son cargas de motor sostenidas, como cuando vais en autovía, circulando por la autovía, velocidades sostenidas, 2500, 3500 revoluciones más o menos. Pues ahí también incrementamos un poquito el encendido, lo que hace que el motor trabaje mejor, tenga más par y por consiguiente tenga una mejor respuesta y un menor consumo además. También trabajamos los mapas de ciclo cerrado, o mejor dicho, de cuándo pasa el coche de ciclo cerrado a ciclo abierto. Luego voy a intentar explicar qué es el ciclo cerrado y el ciclo abierto muy brevemente, pero bueno, también trabajamos un poco esos mapas, que lo que nos permite también es mejorar un poquito la autonomía en ciertos momentos que hemos observado en el que el coche está constantemente saltando de ciclo abierto, de ciclo cerrado a ciclo abierto, y está consumiendo más de lo que debe sin obtener potencia adicional. Entonces, bueno, lo hemos afinado con estos años y la verdad que ya trabaja bastante bien. También tocamos a veces, no siempre, tema de cuándo se abren las distintas válvulas de aire del motor. Ya sabéis o deberéis de saber que la admisión de este coche, el colector de admisión, tiene 3 válvulas de aire, vamos a decir, que hacen una especie de efecto de admisión variable en el que a medida que vamos alcanzando revoluciones se van abriendo las válvulas para que mejoremos la eficiencia volumétrica del motor. Pero bueno, como digo, no siempre lo hacemos porque eso depende a veces también de si el motor en el que va a trabajar esta reprograbación que estamos haciendo pues tiene algún tipo de porteado o alguna cosa así, pero bueno, si es de serie normalmente no las tocamos porque están muy bien afinadas por Magda. Otra cosa que hacemos también, que muchos me preguntáis, también es el tema del tiempo de carga de las bobinas. Oye Andrés, he montado unas bobinas D585, unas VHR o lo que sea, y me han dicho que hay que incrementar el tiempo de carga para que funcionen. Efectivamente, hay bobinas, dependiendo del tipo de bobina que hayáis comprado, que el fabricante te dice que para sacarle el mejor rendimiento hay que incrementar o poner un tiempo de carga determinado. Por defecto, la EQ de serie viene con un tiempo de carga de unos 3,5 milisegundos, que es con lo que trabaja la bobina de serie, las NGK, las 100C de Mazda o incluso las de Ryan Rotary Performance, como ya vimos en el capítulo anterior, y en ese caso no hay que tocarlas, pero si está fuera de ahí, el fabricante te dice que hay que instalar un tiempo de carga un poquito mayor para sacar el rendimiento adicional que tiene la bobina, también lo hacemos y es algo que también no es que se note, pero no es que se note en cuanto a potencia, como vimos en el capítulo anterior, pero sí que se nota que la bobina pues trabaja como está diseñada y le sacas el rendimiento que has pagado, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco en cuanto a la repro simple. Luego, bueno, tocamos algunos parámetros
voy a decir complejos de explicar y que no vienen al caso, pero al final lo que ganamos es que el coche gana por una parte temas de fiabilidad en cuanto a que le hacemos trabajar en temperatura de servicio el mayor tiempo posible, hacemos que la bombilla aumente su caudal, hacemos que no podamos pisarle en frío, en fin, todas estas cosas que le vienen muy bien, trabajo con la presión de aceite y bueno, aparte pues ganamos un poquito, vamos a decir un poquito de rendimiento y alguna mejora de consumo, sobre todo en ciclos de viajes largos de autonomía. Sí, estamos viendo que estamos haciendo por depósito unos 40-50 kilómetros más sobre las mismas condiciones con repro que sin repro. Como digo, esto es lo que incluye la repro simple o de seguridad, según la queráis llamar. Para esta repro, no es necesario que nos traigáis el coche, nos podéis mandar por paquetería la ECU y nosotros tenemos aquí un banco de trabajo donde conectamos la ECU y podemos hacer el ajuste sin problemas y volveros a mandar la ECU, por lo cual está muy bien porque no tenéis que desplazaros, en fin, es bastante cómodo tanto para vosotros como para nosotros. Aparte de esta repro, como decía, tenemos la otra que es la repro completa, que incluye todo lo que os acabo de contar ahora aquí de la repro simple, pero ya se hace un ajuste personalizado para un coche en concreto, bien porque queremos sacarle más potencia final o porque llevamos alguna modificación o el motor lleva un Streetport o un Bridgeport o cosas así y queremos sacar ese rendimiento extra que requiere una reprogramación más completa de la ECU para el vehículo en concreto. Esto nos obliga a tener que trabajar con el vehículo durante 3-4 horas incluso alguna vez más para dejarlo bien afinado en cuanto a mezcla, encendido y poder sacar esa potencia adicional. Sé que muchos me vais a preguntar, ¿y cuánta potencia se gana? Bueno, normalmente de pico de potencia, es decir, a 8000 y pico, que es donde está la potencia máxima del motor, estamos ganando unos entre 8 y 12 caballos, depende del coche, condiciones, cómo esté de compresión, sistema encendido, etc, etc. Pero bueno, una buena cifra está ahí, entre 8 y 12 caballos de potencia máxima, pero durante toda la curva de potencia sí que estamos ganando una media de unos 8 o 10 caballos, en algunos coches hemos llegado a ver hasta 15 caballos de ganancia en 6000 revoluciones, o sea que está bastante bien, sobre todo porque el coche ya no es la potencia que gana, sino que tiene una linealidad mucho mejor. Trabajamos también ya en ese caso en cómo se abren las válvulas de aire que os mencionaba, porque a veces, no sé si habéis notado que a medida que va subiendo el coche de revoluciones va como haciendo tirones, 3 tirones a medida que vas llegando a los puntos de revolución en el que se abren las válvulas. Eso también lo intentamos suavizar, si esos tirones son muy acentuados, los intentamos suavizar jugando un poco con la mezcla, encendido y la apertura de la válvula para que sea más lineal y la verdad que se quedan muy bien, el coche se queda mucho más alegre, tiene una mejor respuesta y demás. Como decía, esto hay que hacerlo con el coche in situ y requiere de bastante trabajo. ¿Por qué? Aquí viene lo del ciclo cerrado y ciclo abierto. Los coches modernos todos tienen, digamos, o la centralita trabaja en dos tipos de cálculo para la inyección de gasolina. Lo que se llama el ciclo cerrado y el ciclo abierto. Voy a intentar resumirlo mucho porque es un poco rollo. El ciclo cerrado es cuando no estamos demandando mucha potencia o carga en el motor, cuando vamos en autovía, bajas velocidades, sin mucha presión en el acelerador. Lo que hace la ECU es que mide la cantidad de aire que está entrando, por lo menos esta ECU que trabaja por caudalímetro, mide la cantidad de aire que está entrando en base a unas tablas que tenemos aquí y demás. Sabe cuánto tiene que abrir los inyectores para dejar la mezcla de aire-gasolina en la mezcla de lambda 1 o esquetiométrica de 14.7 de mezcla de aire-combustible para gasolina, que es, digamos, la ideal en cuanto a menor consumo y menor emisiones contaminantes. No más potencia, sino menor consumo y menores emisiones contaminantes, que es lo que nos interesa, pues eso, cuando estamos en autovía, cuando estamos en viajes para allá y para acá sin demandar potencia. Eso es el ciclo cerrado. La ECU está constantemente monitorizando la entrada de aire, echa la gasolina y mira la salida. Y dependiendo del error que haya en la salida respecto a lo que quiere ir ya de mezcla, va rehaciendo ajustes. Entonces está en un ciclo cerrado en el que se retroalimenta con los datos de entrada y los datos de salida y va computando en tiempo real pues, pequeñas correcciones para mantener siempre la mezcla en ese 14.7 ideal que quiere llevar por estos motivos de consumo y emisiones. Pero por el contrario, cuando nosotros le demandamos potencia a la ECU, es decir, pisamos demasiado el acelerador, más del 70% viene configurado por defecto, o pasamos de unas determinadas revoluciones, creo que eran 5500 según viene aquí configurado,
la ECU entiende que ya no queremos ir en viaje de autovía gastando poco, sino que le estamos demandando potencia y queremos potencia adicional. En ese caso sale del ciclo cerrado y trabaja en ciclo abierto, lo que significa que ella mira cuánto aire está entrando por el caudalímetro, pero ya no se fija en la salida, simplemente mira cuánto aire está entrando, tiene unas tablas de gasolina más ricas para obtener más potencia y inyecta la gasolina que ella considera oportuno en base a esos datos para llegar a esa mezcla que tiene en la tabla. Como digo, para obtener más potencia, porque es al fin y al cabo en ese ciclo abierto, en ese modo de ciclo abierto, lo que nosotros le estamos demandando al coche, más potencia. ¿Qué problema presenta esto? Bueno, pues hay una tabla que es la de eficiencia volumétrica, que Mazda la desarrolla de manera genérica para todos los RX8 que saca al mercado, con pequeñas diferencias dependiendo en qué mercado se venda, pero bueno, es una tabla genérica. ¿Qué pasa? Esa tabla es la que determina el aire que está entrando, la ECU se fija en esa tabla y en base a esa tabla hay unos cálculos muy aburridos que no os voy a explicar, sabe cuánto tiene que abrir el inyector para ir en la mezcla que dice otra tabla. ¿Qué pasa? Que como digo, esa tabla de eficiencia volumétrica es genérica y no funciona bien para cualquier RX8. Y si de verdad quieres que vaya en la mezcla que tú quieres que da potencia, necesitas ajustar toda esa tabla de eficiencia volumétrica. Es un proceso bastante tedioso porque requiere meter el coche en autovía, hacer lanzadas normalmente en tercera hasta el corte de revoluciones, revisar los datos, reajustar esa tabla, volver a repetir este proceso de manera iterativa hasta que consigues que esa tabla queda bien ajustada de tal manera que la ECU es capaz de, leyendo los datos de entrada del caudalímetro, leyendo los datos de esa tabla que hemos ajustado, llevar al coche a la mezcla de aire y gasolina que le hemos dicho en otra tabla y que nosotros sabemos que es donde más potencia puede obtener. Como digo, es un proceso iterativo y es lo que consume 3-4 horas, y de ahí que el precio de una repro completa sea bastante más elevado que el de una repro simple, ¿vale? Precisamente porque, como digo, es un trabajo que requiere muchas horas de dedicación y de afinarlo bien lleva bastante tiempo. Pero bueno, como digo, hay mucha gente que ha hecho estas repros que os estoy comentando, tanto la simple como la completa, ya llevamos bastante tiempo haciéndolas y bueno, yo agradecería a lo mejor a la gente que lleve repros nuestras, que pueda dejar sus impresores en los comentarios, porque quizás ayuden a otras personas pues a decidirse si o no, si sí, si no, si les merece la pena o no. Y aquellos de vosotros que estéis pensando en si hacer una repro o no y tengáis más dudas o queráis saber los precios que conlleva esto, pues bueno, nos mandáis un email a sapracingteam@gmail.com, os dejo en los comentarios la dirección de correo electrónico y con eso pues os resolvemos las dudas que os puedan surgir puntualmente, o si vuestro coche tiene algo particular que queráis, pues os podemos indicar. Algo que se me ha olvidado comentar y que me estoy dando cuenta ahora es que también, tanto en repro simple como en repro completa, podemos anular de manera definitiva fallos motor. Normalmente la gente nos pide esto porque han quitado el catalizador y llevan un supresor, o quieren eliminar la bomba de inyección de aire secundaria que calienta el catalizador durante el primer minuto para que pase emisiones y que no vale absolutamente para nada. Realmente no vale para nada. Entonces, bueno, no quieren que les salte en el cuadro de mandos el fallo de avería de motor de oye, la segunda sonda te está fallando y míralo, es que no llevo catalizador, por eso fallo. Bueno, pues esos errores o esos fallos motor los podemos desactivar para que nunca más te vuelvan a salir y no estén molestando. También he de decir, que me acabo de acordar, que también me lo pregunta mucha gente, es vale, oye, te hago la repro, pero ¿y el coche me va a pasar la ITV y emisiones? Sí, el coche te va a pasar ITV y emisiones siempre y cuando lleves un catalizador. Si no llevas catalizador, lleves repro o no, no te va a pasar emisiones. Pero nuestra repro con un catalizador, no sé si de alto flujo, porque ya eso depende mucho de qué tipo de catalizador de alto flujo compres, pero con un catalizador de serie nuestra repro no tiene ningún problema en pasar las emisiones y la ITV, o sea que en cuanto a eso podéis estar tranquilos que no hay ningún problema. Como digo, sobre el apunte de si hacéis premezcla de gasolina, de aceite en la gasolina, pues bueno, cuando vayáis a la ITV deberéis recordar de hacer un depósito anterior con solo gasolina para aseguraros que pase el control de emisiones. Fuera de eso, como digo, llevamos muchas repros hechas de este estilo, no hemos tenido ningún problema nunca, alguna cosa puntual, pero que bueno, siempre lo hemos podido resolver o solucionar. Y como digo, si alguno tiene más dudas o consultas, no dudéis en mandarme un email e intentamos resolverla, ¿vale? Así que venga, chicos, pasadlo bien y cuidad vuestros RX8. Adiós.